El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos un momento. Hermanos, es interesante esta parte del Evangelio que nos comparte el día de hoy San Marcos, porque nos está poniendo dos relatos que se convierten en uno y tienen muchas similitudes ambos relatos. En ambos estamos hablando de un personaje femenino. En uno es una mujer y en el otro es una niña. En ambos casos están enfermas. La hemorroísa y la niña no nos dice qué enfermedad, pero está muriendo, es una moribunda.
¿ah? Ahorita vamos a ver cómo la hemorroísa está también sufriendo los estragos de la muerte en su vida. Ahorita les voy a decir por qué. Las dos tienen, la hija de Jairo no nos dice cuánto tiempo lleva enferma, pero sí nos dice la edad, 12 años. ¿Cuántos años llevaba la hemorroísa con su enfermedad? 12 años. Entonces hay otra similitud, los 12 años. Y en ambos casos se necesita la fe para la sanación. Aquí tenemos ya no tanta similitud en cuanto a la fe. La fe es necesaria, eso sí, es similitud en los dos casos. Pero en un caso se necesita la fe de la persona. En el caso de la hemorroísa dice, ella sabía que si tocaba el manto de Dios, de Jesús, ella iba a quedar sana. Tenía fe. Y Jesús le dice a Jairo, no te preocupes. Dice, entonces se acercó, dice, para que, no, Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. Entonces, ahí la fe es muy necesaria para que pueda actuar Dios en nosotros. Y esto nos viene a recordar un poquito la frase que tenía San Agustín de Hipona. San Agustín tenía una frase que decía, aquel que me creó sin mí no me puede salvar sin mí. Es decir, Dios me regaló la vida, pero también con la vida Dios me regaló un tesoro que es grande y es la libertad. Por eso muchas veces por ahí hay personas que dicen, ¿verdad? Y si existiera Dios, no habría tantas guerras. O lo hacen como pregunta, ¿verdad? Bueno, si es que existe tu Dios, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta inseguridad? ¿Por qué todo esto que es malo? Y podemos responder, ¿verdad? Porque Dios nos dio un regalo, el regalo de la libertad. Y en la libertad yo puedo hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. Yo puedo buscar el camino al cielo, pero también puedo buscar el camino al infierno. El otro día le preguntaba, ya tiene tiempecito, en la celebración, en una de las capillas, les decía a los niños, ¿verdad? Le digo, a ver, ¿quiénes están en el catecismo? Ya algunos levantaron la mano. Díganme cuáles son las postrimerías. Y resulta que ningún niño se la supo. Ya caray, bueno, yo confiado de que pues las catequistas se lo iban a saber, ¿no? Porque si ellas enseñan el catecismo, pues saben lo que están enseñando. Entonces digo, a ver, ¿y las catequistas? ¿Cuáles son las postrimerías? Y nomás se me quedaron como el chinito, ¿verdad? Nomás mirando. Y entonces pues le dije a la gente, bueno, a alguien que se sepa las postrimerías, y ya de la gente más mayor me las contestaron, ¿verdad? Padre, ¿cuáles son las postrimerías? Muerte, juicio, vida eterna o condenación eterna. ¿Y quién va a decidir si es salvación o condenación? Cada uno de nosotros, en esa libertad que Dios nos da. Ya después se me acercó una de las catequistas, ¿verdad? Me dice, Padre, es que esas cosas ya no vienen en el catecismo. Me quedé, ¿cómo que ya no vienen? No, pues ya no vienen. Ah, qué caray, ¿verdad? Pues ¿cómo van a saber los niños cuáles son las postrimerías? Bueno, entonces Dios nos da la libertad y en esa libertad nosotros tenemos que aceptar a Dios. ¿Y cómo es la aceptación de Dios en nuestras vidas? A través de la fe. Yo les decía que no solamente es necesaria la fe, sino la confianza. Pero el otro día estaba meditando y dije, es que la fe conlleva la confianza. Porque una cosa es creer y otra cosa es tener fe. Creo, ¿ah?
pues sí, creo que hoy no está haciendo tanto frío, ¿verdad? ¿Ah? Pero no tengo la certeza. ¿Por qué? Porque no he salido, ¿verdad? Pero los que vienen de fuera, pues nosotros sí tenemos la certeza. Entonces no es el creo, sino lo afirmo. Y ese afirmar es la fe. Creo, confío y afirmo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener para con Dios. Creo en Dios, confío en Dios y afirmo que Dios es mi Señor. Entonces, esa es la fe y eso es lo que necesita Jesús para poder hacer los milagros. Si nos fijamos, siempre que hay milagros, Jesús apela mucho a la fe de la persona. Que se haga de acuerdo a tu fe. ¿Tienes fe en que yo lo puedo hacer? Y cuando le dice el Señor, ¿verdad? Señor, si tú puedes, sana a mi hijo. ¿Cómo de que si tú puedes? ¿Acaso no tienes fe de que yo lo pueda hacer? Y que dice el papá, Señor, tengo fe, pero auméntame la fe. Es decir, estaba en el creo Señor, pero auméntame la fe. Todavía me falta ese pasito. Y yo creo que a los que estamos aquí y a mis hermanos que están en los medios de comunicación, todavía nos falta. Nos falta y nos falta mucho. Pero tampoco hay que desesperar, porque hay personas que dicen, bueno, y entonces, ¿para qué hago esto si de todos modos vuelvo a caer? ¿Para qué hago esto si de todos modos me falta? ¿Para qué voy a misa si de todos modos no soy un buen católico? No, el hecho de que estemos trabajando en ello, el hecho de que yo quiera, y no solamente quiera, sino que trate de poner en práctica la voluntad de Dios, eso ya es un camino ganado. Eso ya quiere decir que yo quiero la salvación. ¿Cuándo voy a llegar a ser un católico perfecto? En este mundo no lo vamos a hacer. Así que no se me desanimen, no me digan, ay, pero ¿por qué otra vez? No, no lo voy a hacer. Decía hoy el párroco ahí en la parroquia donde estoy, y decía, ¿verdad? Ay, es que le dije a unas personas que somos bien mensos. Dice, y dijeron, ¿verdad? Ay, padre, no nos diga así. Dice, pero pues es que es la verdad. El padre Gallito aquí lo ha dicho también, ¿verdad? Porque ¿quién es el único que es inmenso? O sea, que no es menso. Es Dios. Dios es inmenso. Es decir, que no tiene medida. Menso viene de medida, de limitado. Nosotros somos limitados. Pero va a llegar el momento en que vamos a ser inmensos también. ¿Cuándo? Cuando estemos con Él. El día que nos llame a su presencia y estemos allá con Él, entonces seremos inmensos. No tendremos limitaciones. Ahí sí seremos unos católicos perfectos. Pero en este mundo lo importante es luchar, esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Y lo tenemos que hacer todos los días. Por ahí una frase de los alcohólicos anónimos es, este día no voy a tomar, mañana quién sabe, pero este día no voy a tomar. Y al día siguiente, este día no voy a tomar. Pues también nosotros tenemos que seguir ese método, que al levantarnos tempranito en la mañana diga, este día voy a luchar por ser un verdadero hijo de Dios. Mañana solo Dios sabrá, pero hoy quiero luchar para ser un verdadero hijo de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir haciendo. Ahora, ya vimos los personajes. Porque yo les decía que la mujer, la hemorroísa, también estaba en una situación como de muerte, como moribunda igual que la niña. La niña está moribunda por su enfermedad. ¿Qué enfermedad? No sabemos, pero está a punto de morir e incluso muere. Oye, Jairo, ya deja al maestro, ya se murió tu hija, ya no vas a hacer nada. Jesús dice, no, espérate, está dormida, vamos, tú ten fe. Pero la mujer también está en una situación parecida, porque vámonos al contexto histórico del tiempo en el que sucedieron estos casos. Sabemos que para los judíos
Los judíos es una comunidad, un pueblo, donde buscan o observan mucho las reglas de sanidad. Es decir, ven mucho sobre lo puro y lo impuro, sobre lo correcto y lo incorrecto. De hecho, le van a reclamar a Jesús los fariseos en una ocasión: oye, ¿cómo es que estás comiendo y no te lavaste las manos? Y les dice Jesús, ¿verdad? Hipócritas, ustedes lavan los vasos por fuera, pero no los lavan por dentro, sin saber que lo que tiene que estar limpio es lo de dentro. Entonces, ellos son muy observantes de las leyes de la pureza. El derramar sangre significa que estás derramando la vida. Luego entonces, todo el que derrama sangre queda impuro. Y el quedar impuro, de alguna manera quedas excluido de la comunidad. Las mujeres, ¿por qué creen que no podían entrar al templo, en la nave principal? Porque por naturaleza, cada mes tienen impureza. Cuando las mujeres tienen su periodo, quedan impuras. Y durante ese tiempo, todo lo que las mujeres tocan, quedan, ¿de qué manera? Impuros. Que si se sentaron en esta silla, la silla quedó impura. Y nadie se puede sentar en esa silla, a menos que le hagan la purificación. Ahora, esta mujer, ¿cuánto llevaba siendo impura? 12 años. Estaba excluida. Ella no podía tocar muchos objetos, no podía entrar a la sinagoga, no podía entrar al templo. ¿Por qué? Porque lo hacía impuro. Imagínense, no estaba leprosa, pero hagan de cuenta que es una leprosa. ¿Por qué? Porque no puede convivir con la comunidad por su impureza. Y lo dice el Señor, y esto es algo que vamos a meditar más adelante. Dice el Evangelio, esta mujer buscó doctores, y ya había visitado muchos doctores, y en los doctores, ¿qué fue lo que le quitaron? ¿La enfermedad? El dinero, ¿verdad? Dice, ya había buscado muchos doctores y perdió toda su fortuna. Entonces, aquí es interesante, ¿dónde tengo que poner mi fe? ¿Dónde tengo que poner mi confianza? No en otro ser humano. Mi confianza tiene que estar en Dios. Qué bonito y qué interesante cuando vienen ustedes: Padre, me van a operar, o Padre, voy a empezar un tratamiento, bendígame. Yo siempre les digo, ¿verdad?, que no sean los doctores los que te van a operar, que sea el Espíritu de Dios que guíe las manos de los doctores. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que estar en manos de Dios, no de mi hermano. Y por eso dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía ¿en quién? En el hombre, porque mi confianza tiene que estar en Dios. Ahora, eso no quiere decir de que pues ya no confío en ti, porque el Evangelio dice que no confíe en ti, No, voy a trabajar con mi hermano, voy a confiar en él, porque confío en Dios. Si confío en Dios, entonces confío en él. Yo les digo a los matrimonios, ¿quién tiene que ser el número uno en tu vida? Dios. Y después de Dios, ¿quién es el más importante? Tu esposo o tu esposa. Pero lo más importante tiene que ser Dios. Me ha tocado escuchar, la mayoría son mujeres, pero también ha habido hombres. La mayoría son mujeres. Padre, es que mi marido me fue infiel y ya no tiene sentido mi vida. Es más, quisiera acabar con mi vida. Bueno, ¿y eso por qué? Es que yo tenía a mi marido en un altar. No, señora, pues estaba usted mal. En el altar va Dios y a su lado va su marido. ¿Por qué? Porque Dios no me va a fallar. Pero otra persona tiene las mismas oportunidades para caer que yo tengo. Y tampoco puedo juzgar al otro, ¿verdad? De que, ay, no, aquel, híjole, ni le confíes nada porque cae.
no es perfecto. ¿Y tú eres perfecto? Tú también tienes defectos, tú también tienes tentaciones, tú también tienes caídas. Por ahí hay una frase que dice, ¿no? El más santo peca 7 veces. ¿Y eso qué es el santo? Imagínense los demás, ¿verdad? Sí, ya me fui a las luchas libres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? La confianza en Dios. Esto es lo que vamos a poner en manos del Señor. Hoy no vamos a hacer la oración de sanación en este momento. Vamos a continuar ahorita con la misa, vamos a tener las ofrendas, vamos a continuar con la Santa Misa y al final de la misa vamos a tener la presencia de nuestro Señor. Y ahí vamos a hacer nuestra oración de sanación. Y ahí los voy a invitar a que le abran su corazón a Dios, que le entreguen todo. Dice esta mujer hemorroísa, ¿verdad? Que ella confiaba que si tocaba al menos el manto del Señor, ¿quedaría qué? Sana. Hoy el Señor va a tocar nuestras almas, va a tocar nuestro corazón. Entonces, pero pues tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios. Vamos a continuar con nuestro canto de ofrendas para continuar con nuestra misa y nuestra oración de sanación dentro de la hora santa.